la defensa de la tesis doctoral de nuestra estudiante Elizabeth Patiño Correa, candidata a doctor, quien hará la defensa de su tesis doctoral titulada El ciclo hidrosocial en la cuenca del río Dagua, historia ambiental y sostenibilidad en el siglo XX. Esta tesis, digamos que se da en el marco del doctorado en regiones sostenibles del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente. Esta es la agenda que en estos actos de sustentación evidenciamos, digamos, realizamos para que al final se pueda concluir con un acta firmada que es precisamente muestra, evidencia de que el evento se realizó. La agenda consta de los siguientes puntos: la bienvenida, presentación del estudiante y de su tesis doctoral; 2, la presentación del comité evaluador de la tesis doctoral. Luego tendremos durante 30 minutos la defensa de la tesis. La estudiante Elizabeth Patiño nos presentará su trabajo. Luego de que ella presente 30 minutos, máximo 35, el tiempo son 30 minutos, vendrá la intervención del jurado evaluador, que ya voy a presentarlo más adelante. Primero hará la intervención el doctor Diego Burgos, luego el doctor León Felipe Cubillos y finalmente el doctor Jesús Alfonso Flores. Cada uno tendrá 5 minutos en su intervención aproximadamente. Luego vendrá una respuesta de estudiante a las inquietudes, comentarios, sugerencias, preguntas que haga ese jurado evaluador. Luego de que la estudiante presente su respuesta y sus argumentos y haga la defensa, en este momento sí de su tesis, entonces vamos a dar 5 minutos de palabras del director, del profesor Narciso, para que haga una intervención muy corta del trabajo y de lo que ha significado su experiencia de trabajar precisamente con Elizabeth. Luego se retiran y nos quedamos solo el equipo de jurados evaluadores, es decir, solo se queda el profesor Burgos, el profesor Cubillos, el profesor Flores, la profesora Elizabeth, nos queda Yomara, que tomará nota de lo que diga el jurado, y mi persona coordinando este momento de deliberación. Luego volvemos a llamar al profesor Narciso y a la profesora Elizabeth, pues para que ingresen a escuchar entonces qué definió este comité evaluador y haremos la lectura del respectivo acta. Finalmente se hará el cierre del acto de sustentación. Agradecerle, por supuesto, a nuestros profesores que aceptaron ser parte de este proceso como evaluadores y cuyas hojas de vida precisamente son muy importantes y están en relación con el tema que aquí se va a abordar. Entonces ya mostraremos quiénes son. Por lo pronto decir entonces que quien va a hacer la defensa de esta tesis doctoral es Narciso Barrera Basso, antropólogo y geógrafo del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Occidente, la UNAM, a quien le agradecemos por acoger a nuestra estudiante, guiarla durante todos estos años, profesor, y pues llegar a este momento que es supremamente importante. Muchas gracias Hernando, se está por esa entrecortando labor. tu comunicación. Yo sugiero que cierres la cámara para que no te consuma tanta banda. Cierra la ¿Sí? Hernando, se te está entrecortando. Entonces yo creo que si perfecto. cierras la cámara, te mejora la comunicación, te escucharemos mejor. Cierra tu cámara y después le voy a presentar. Bueno, listo. Está entrecortado entonces. Perfecto. Ahora sí. Entonces estoy presentando a Diego Burgos. Correcto. ¿Sí? Estoy presentando a Diego Burgos, administrador del medio ambiente y los recursos naturales, especialista en gestión y resolución de conflictos ambientales,
maestría en agroecología, cultura y desarrollo endógeno sostenible en Latinoamérica, de la Universidad Mayor San Simón, en Bolivia, una maestría en pedagogía crítica y proyectos educativos de Baja California, Instituto McLaren, y un doctorado en pedagogía crítica y educación popular del Instituto McLaren, Baja California, México. Y ahí pueden observar ustedes algunos elementos de la producción académica del profesor Diego Burgos. Nuestro segundo evaluador, el doctor León Felipe Cubillos, a quien agradecemos por estar aquí, por acompañarnos en este proceso de investigación como evaluador externo. El doctor León Felipe es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y del doctorado interinstitucional en ciencias ambientales. Tiene un doctorado en sociología del desarrollo de Alemania, una maestría en sociología de la cultura de la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Y ahí podemos ver algunos de su producción más reciente. Y luego tenemos al doctor Jesús Alfonso Flores López, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente, es teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en antropología de la Universidad París de Ocho, postdoctorado en Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y pues también tenemos ahí algunos elementos del ejercicio académico e investigativo, como ustedes pueden leer, del profesor Jesús Alfonso Flores. Este es el comité de jurado evaluador, quienes una vez la estudiante haga su respectiva disertación, entrará a determinar entonces el ejercicio de aprobación de este trabajo de investigación doctoral. Dejo de compartir para que inicies tu disertación doctoral. Muchos éxitos y bueno, estaremos atentos aquí. Vale, muchas gracias. ¿Me confirman? ¿Sí se está viendo la presentación? Perfecto. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, vale. Buenas tardes, un saludo para todas y todas. A continuación, entonces, voy a proceder a sustentar la investigación doctoral titulada El ciclo hidrosocial en la cuenca del río Dagua, historia ambiental y sostenibilidad en el siglo XX. Mi nombre, pues, Elizabeth Patiño Correa, y mi director, el doctor Narciso Barrera Balsol, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vale la pena aclarar que el cambio en el título corresponde a las apreciaciones hechas por los jurados y, por supuesto, de mi director, y las sugerencias y correcciones realizadas por los evaluadores trataron de ser tenidas en cuenta tanto a lo largo de la presentación como en la versión final del documento. Para iniciar, esta investigación tiene la siguiente estructura: una introducción, problema, objetivos, el marco teórico conceptual, el estado del arte, seguido una metodología, los resultados y la discusión, unas conclusiones y finalmente unos agradecimientos. Para empezar, es importante introducir que los estudios sobre el agua generalmente se han realizado en disciplinas mucho más cercanas a las ciencias naturales, respondiendo así a su materialidad desde sus características físico-químicas, presentando entonces un ciclo hidrológico convencional donde con varias fases que no refleja esa intervención humana, solo un ciclo infinito, sin fin e inagotable. A pesar de ello, nos encontramos en una crisis del agua, en una crisis hídrica, que es un tema de preocupación mundial y la tecnología no ha sido suficiente para revertirla. Preguntas como qué hacer surgen y desde campos interdisciplinarios como de las ciencias sociales y naturales, como la historia ambiental, pues surgen nuevos preceptos para tratar de comprender en ese largo plazo qué es lo que nos ha llevado hasta esta actual situación y poder proponer soluciones integrales y sostenibles en el tiempo. En ese orden de ideas aparece el ciclo hidrosocial como un proceso combinado entre lo físico y lo social, que necesita ese análisis histórico que proporciona la historia ambiental, porque la interrelación del hombre con la naturaleza no ha sido igual a lo largo del tiempo. No siempre hemos usado la misma cantidad, ni en las mismas cosas, ni en la misma forma. El agua ha formado parte central de la sociedad y de manera diferente. De ahí que este ciclo hidrosocial, este concepto, haga referencia a un concepto que integra tanto esa dinámica natural como esa dinámica política y económica. Mientras el ciclo hidrológico convencional separa el agua de su contexto social, el ciclo hidrosocial pues presenta central atención a la naturaleza no solo social, sino política y cultural del agua. De acuerdo a lo anterior, pues esta investigación se ubicó espacialmente en la cuenca del río Dagua,
una cuenca que es estratégica para el desarrollo económico desde tiempos coloniales. ¿Por qué? Porque ha sido una ruta comercial entre el interior del país con el Pacífico colombiano. Actualmente se consolida como una puerta comercial con el continente asiático, pero también con la costa oeste de los Estados Unidos. Esta cuenca está inserta en la región pacífica colombiana y a su vez es parte del Chocó geográfico, hotspot mundial, lo que no solo le permite destacarse en su gran riqueza ecosistémica, sino también en su riqueza étnica y cultural. Dado que allí confluyen características significativas no solo de su gente, sino de su cultura y, por supuesto, de sus concepciones de concebir mundos. Se destaca que la cuenca tiene una población aproximada de 63.622 habitantes, una temperatura media de 25 grados centígrados y una altura media de 828 metros sobre el nivel del mar. En términos climáticos y como consecuencia de esa variabilidad en precipitaciones, está dividida en cuenca alta y cuenca baja, dado que existen diferencias hídricas atribuidas al volumen de precipitación entre la parte alta, con precipitaciones menores de alrededor de 1.500 milímetros al año, y en su parte baja con un régimen anual de lluvias superior a 6.000 milímetros. Y fisiográficas, por supuesto, al comprender en un 98.2% de su superficie zonas de ladera y tan solo el 1.8% de zona de planicie. Una característica supremamente interesante también es que poblacionalmente tiene un fuerte componente étnico, particularmente en la cuenca baja, donde se encuentran 14 consejos comunitarios y 4 resguardos indígenas. Teniendo en cuenta entonces esto, pues se pretende y se plantea el problema que encontramos una insostenibilidad en la cuenca, como una situación ambiental compleja que tiene varias dimensiones atribuidas a cada uno de los subsistemas que la componen. Entre ellos el ecológico, donde encontramos temas de contaminación de agua, producto de esos desechos, aguas residuales y sustancias que son depositadas sin ningún tipo de control en los cauces y cuerpos de aguas. En su orden, vertimientos domésticos, lixiviados, vertimientos agroindustriales como agrotóxicos y plaguicidas y metales pesados. Encontramos también procesos de erosión y sedimentación estrechamente relacionados a la fuerte pendiente de la parte alta y la combinación entre los usos del suelo. Y además está la indiscriminada de los bosques, que provocan a su vez deslizamientos, avalanchas y derrumbes a lo largo de toda la cuenca y terminan como sedimentos en la bahía de Buenaventura. Esto, dentro de la dimensión económica, pues genera pérdidas económicas por altos costos en los dragados en la bahía de Buenaventura y a su vez pues avalanchas sobre la carretera que interrumpen ese comercio nacional tan importante. Además, pues hay un aumento en el presupuesto nacional para construcción de obras de infraestructura vial. A nivel social, se destaca que hay un abandono en las prácticas tradicionales, desarraigo, desplazamientos, violencias, pero también enfermedades por contaminación de mercurio, producto de la minería de oro que se desarrolla en la cuenca baja. También hay temas de necesidades básicas insatisfechas, como desnutrición, pobreza, baja cobertura en servicios públicos, esto igual que en el Pacífico. Y a nivel político, pues encontramos una débil institucionalidad, ausencia de PONCAS, y los planes de ordenamiento territorial no responden a esas problemáticas socioambientales de la cuenca. Teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a que existe esa insostenibilidad en la cuenca, nos interesó responder cuáles han sido las formas de apropiación social del agua realizadas por las sociedades que han habitado, habitan o no habitan ni han habitado hasta la actualidad la cuenca del río Dagua. La posible respuesta a esta pregunta y que guiaron la investigación fue que esas distintas formas de apropiación del agua en la cuenca del río Dagua han variado en el tiempo, al pasar primordialmente de un uso múltiple, asociado a estrategias polivalentes tradicionales, flexibles en el tiempo y en el espacio, a un uso extractivo de despojo y saqueo asociado a esa economía capitalista, afectando así su sostenibilidad. Planteando entonces como objetivo general poder analizar las formas de apropiación social del agua desde esa perspectiva histórico-ambiental y de sostenibilidad en la cuenca del río Dagua a lo largo del siglo XX. Para lograrlo se llevan a cabo 3 objetivos específicos. El primero, rastrear las transformaciones de las formas de apropiación del agua de los actores sociales asentados en la cuenca. El segundo, identificar los mecanismos y procesos que han condicionado, limitado o exponenciado los diversos tipos o formas de apropiación social del agua en la cuenca del río Dagua a partir del acceso al agua y su disponibilidad hídrica. Y finalmente, establecer las características de las principales disputas como resultado de la confrontación entre las diversas formas de apropiación social del agua en el área de estudio, tanto en su cuenca alta como en su cuenca baja. El marco teórico conceptual propuesto partió de entender el agua como una producción socionatural de su contexto temporal, espacial y particular,
y su naturaleza híbrida, es decir, su función social, pero también su función natural. Para ello, hubo que remitirse entonces a los estudios hidrosociales. Esos estudios, y entendiéndolos como el estudio del poder hídrico en el espacio. El mayor aporte de estos estudios hídricos van a ser esas categorías híbridas. En su orden, el ciclo hidrosocial, que es el que nos atañe para esta investigación, pero también el espacio, cuenca, relaciones, paisajes, territorios hidrosociales, los cuales no solamente comparten esa función social y natural del agua, sino que se centran en el análisis de la influencia de esas relaciones de poder en torno al agua y a la sociedad. Es decir, empezarse a preguntar quiénes usan el agua, es decir, los actores, cómo usan el agua, tipos de apropiaciones y de qué manera, es decir, relaciones de poder. Además de no perder la vista, el análisis en clave de la sostenibilidad y sustentabilidad, tal como se expuso en el documento. Por lo que respecta al marco teórico, pues entendimos la historia ambiental como ese campo interdisciplinar que centra su interés en la forma en que las sociedades han coevolucionado con los sistemas naturales, adaptándose a ellos, pero también adaptándolos, no solo afectándolos, sino que también siendo afectadas por ellos en el largo tiempo. Sumado a la ecología política para el estudio de esas relaciones de poder y esos conflictos ecológico-distributivos que surgen entre las disputas. Y finalmente, la interdisciplinariedad como referente de esa visión sistémica necesaria para los problemas ambientales. En el marco legal se destaca la gestión integral del recurso hídrico que entiende la cuenca como una cuenca hidrográfica, es decir, desde los límites político-administrativos. En esta revisión se encontraron dos tipos de normativas, uno con un enfoque conservacionista encaminado a la protección y el aprovechamiento, y el segundo encaminado al beneficio del proyecto modernizador. En el segundo enfoque, ese se centra en el corto plazo, ante necesidades urgentes y respuestas políticas para la demanda de actores en el poder que favorecen más los intereses de esos actores hegemónicos, tal como fue presentado en el documento, y genera empobrecimiento para esos actores locales que habitan en la cuenca, tal como se demostró en el caso de San Cipriano. Para responder entonces, ¿cómo ha cambiado el ciclo hidrosocial a lo largo de la historia de la cuenca de agua? Pues se propuso este modelo conceptual, el cual ya fue presentado en el documento, que es importante destacar que estos dos enfoques que caracterizan el modelo, es decir, el uso múltiple y el uso extractivista, no son excluyentes ni en tiempo ni en espacio, pueden darse de manera simultánea, lo que sugiere que en algunos momentos históricos coexisten y pueden estar suscritos a sociedades completamente diferentes y modos de vida completamente diferentes. Como consecuencia de ella, pues esas relaciones de poder que predominan van a ser dominante y dominado y van a conllevar a tensiones y disputas que tienden a la confrontación. Esto sugiere entonces que cada cultura determina el tipo de apropiación que hace del agua, dado que depende de su contexto ontológico, geográfico e histórico en el que se suscribe. En consecuencia, esta investigación pues trató de incorporar esa apropiación social del agua desde los actores involucrados y sus relaciones, al dilucidar las diferentes formas en las que el agua se ha usado a través del tiempo, es decir, su ciclo hidrosocial. Y para ello requirió caracterizar a las distintas sociedades que han habitado, habitan o no habitan y han habitado hasta la actualidad dicho espacio. En temas del estado del arte, encontramos que a partir de la revisión realizada se lograron distinguir dos enfoques de la historiografía ambiental actual en cuanto a los estudios del agua. Entre esos dos enfoques se destaca uno, las investigaciones en la historia ambiental tradicional, que han sido más un recuento historiográfico sobre el agua, y específicamente en el siglo XX como siglo de transformación, desde una perspectiva muy funcional sobre el impacto en los ecosistemas ante la imposición del proyecto modernizador, destacándose una visión utilitarista del agua como un recurso, cuyos esos usos están relacionados con las actividades económicas, centrando su interés en temas de oferta, demanda y gestión. Un ejemplo de ello clásico es el trabajo de Donald Worster con las sociedades hidráulicas que muestran el paso de la subsistencia local, el estado agrario hasta el estado capitalista. El segundo enfoque es el desde la antropología, con un enfoque histórico y ecológico, donde hay un acercamiento a estudios de una función social, con temas de movilización, resistencia, diversidad étnica y cultural, y en esta se destaca muchísimo más las valoraciones culturales compuestas por cargas subjetivas que apelan más al agua como un bien, es decir, como la vida misma. Un ejemplo de ello es el autor Arturo Escobar al describir el río Yurumangui y su relación con el manglar en el Pacífico colombiano. ¿Cuál es la conclusión más relevante del estado del arte? Fue posible evidenciar una gran riqueza hídrica y esos imaginarios
sociales de las culturas ancestrales, tanto indígenas como afrocolombianas, las cuales sientan sus bases culturales en una relación sociedad-naturaleza de una manera mucho más recíproca y de respeto. ¿Cómo se hizo? La metodología utilizada se basó en la combinación de enfoques, tanto cualitativos como cuantitativos, y por supuesto de métodos. El método interdisciplinario, la indagación documental, etnográfico, el estudio de casos y los datos agregados. Y fuentes de datos en el estudio del fenómeno en particular. La lectura crítica y el contraste de los estudios realizados sobre la cuenca, pues aportaron los datos para poder plantear la periodización. Este es un análisis que comprende la escala regional, pero a su vez se contrasta con bibliografía que aborda el tema a nivel nacional. Vale la pena destacar que en términos metodológicos la investigación retomó la concepción estructural del tiempo histórico de Brodel. La importancia de esa concepción del tiempo es porque permite a los historiadores ambientales tratar de comprender esa complejidad que caracteriza un proceso histórico más allá de un simple acontecimiento, corta duración, una coyuntura, mediana duración o de la misma estructura de larga duración, sino que también trata de entender que esos tres tiempos deben combinarse de manera simultánea para analizar esa multidimensionalidad de la realidad socioambiental propio de los problemas ambientales. Ejemplo de ello fue la identificación de las coyunturas que marcaron cambios sustanciales en las formas de uso del agua en la cuenca. Un ejemplo sería el tema del declive demográfico en la colonia con demográfico de la población indígena durante la colonia por los malos tratos. Pero también, por ejemplo, en el siglo XIX y siglo XX con la fundación de caseríos, poblados o ciudades, o tecnológico en el siglo XX, por ejemplo, con la construcción de las carreteras o de las represas, o el mismo muelle de Buenaventura a mitad del siglo XX. Para lograr así, entonces, realizar esa periodización de la historia ambiental en la cuenca del río Dagua, correspondientes a los objetivos 1 y 2 que fueron planteados. Importante destacar, los datos fueron recopilados del 2016 al 2019 y en la parte pues se puede ver cuáles fueron las herramientas y técnicas utilizadas. Ok, en temas de los resultados y planteándonos la pregunta como hilo conductor, ¿cómo ha cambiado el ciclo hidrosocial a lo largo de la historia ambiental de la cuenca del río Dagua? Pues en primer lugar, encontramos que la apropiación de las comunidades precolombinas propias del siglo IV a.C. y III después de Cristo, con el agua antes de la llegada de los españoles fue simbiótico. La intervención humana en el ciclo natural del agua fue poca. El agua era utilizada sobre todo para el consumo directo, con un uso múltiple de alternancia entre actividades como la agricultura, la caza, la pesca y la minería, tal como puede verse en las imágenes y leerse en el documento. Si bien durante este tiempo también hubo intervención humana, porque se desarrolló infraestructura, terrazas de riego, camellones, canales, acequias y zanjas, y sistemas de control natural para el beneficio, pues vale la pena destacar que fue determinante una conexión filial, comunal y de veneración que estos crearon con la naturaleza al percibirse como parte de ella, es decir, como un todo. Posteriormente, tenemos cambios significativos ocurridos con la llegada de los españoles hasta finales del siglo XIX. Durante estos dos periodos, pues se da la colonia y la república, hay un predominio extractivista, dado el sistema económico dominante que se caracterizó, que fue la hacienda mina de Colmenares, donde la intervención humana en el ciclo natural de agua se inició con modificaciones importantes, porque surgieron nuevos intereses económicos, una élite residente en Cali y en Popayán, interesada en la explotación minera en el Pacífico. Interesada también en construir obras como acequias, pilas, acueductos, para no solo retener el agua, sino también garantizar su disponibilidad, su acopio, redireccionar hacia los cultivos de la hacienda y garantizar agua para los poblados, sumado, por supuesto, a la introducción de semillas y animales. Aquí la apropiación del agua de manera depredadora inició y la naturaleza empezó a ser vista como un recurso. Finalmente, en los últimos 4 periodos, se destaca que la intervención humana en el ciclo natural, desde finales del siglo XIX, se aceleró con la tecnificación de los procesos de producción y el aumento de la demanda, no solo del agua, sino del suelo también, de la naturaleza, para una economía en aras del desarrollo económico. En términos de apropiación del agua, pues las dos estrategias de uso múltiple extractivista coexistieron en constante disputa y tensión.
Primero, para destacar que la modernización de finales del siglo XIX, inicios del XX, se caracterizó por esa llegada del ferrocarril, ese declive de la hacienda, ese fraccionamiento de la tierra, esa transición de la empresa capitalista, esa separación del Gran Cauca que permitió a Cali concentrar el poder económico, y fue del 87 a 1948. En el 1948 se puede decir, por la identificación y la periodización, que arranca el periodo desarrollista con el incremento de la intervención del Estado. Se dio lugar a una puesta en marcha y una ejecución de infraestructura. Esa infraestructura no solamente fue vial, por ejemplo, con la construcción de las carreteras, por ejemplo, la carretera Simón Bolívar, la Alejandro Cabal, Pombo, o el mismo puerto de Buenaventura, sino que también fue institucional, la fundación de CBC, en el 56, también de Colpuertos, esa normatividad asociada a conservar, pero también a garantizar el desarrollo, la formación de empresas extractivistas en el Valle del Cauca, la industria cañera, pero en la cuenca, en la parte alta, agrícola Himalaya, Cartón Colombia, en la parte baja, industria del Magre, todo esto respondiendo a esas épocas de bonanza de diferentes productos. Para exportación, claro que sí, sumado también a temas de violencia y narcotráfico. Finalmente, estos últimos dos periodos se inicia en la década del 91 hasta el 2009 y desde el 2009 hasta la fecha, y se caracteriza porque se consolida esa economía agroexportadora que amplía la frontera agrícola con una agricultura campesina que convierte a los campesinos en jornaleros y tiene graves efectos socioambientales que ya fueron descritos en el problema. Se resalta la construcción de la carretera Cabal Lo Guerrero Buenaventura, que arranca en el 2009 y todavía está en construcción, y en el 2009, en el marco de esta construcción, pues se da todo el boom minero hasta la actualidad. En este momento se produce entonces un resurgir de ese nuevo modelo extractivista, un nuevo extractivismo. Ok, entonces, es hasta allí el primer y segundo capítulo. En lo que concierne al tercer capítulo, que se propuso establecer entonces esas características de las principales disputas sociales como resultado de esa confrontación entre las diversas formas de apropiación social del agua, tanto en su cuenca alta como en su cuenca baja, pues encontramos ejemplos ilustrativos que se dan a lo largo de la cuenca, claro que sí. Hay otros, pero que son significativos para mostrar esa disputa y esa tensión entre lo que es la cuenca alta y la cuenca baja. Tenemos dos estrategias de apropiación, una de uso múltiple y una de uso extractivista, que han coexistido en constante disputa y tensión. Por un lado, esa apropiación simbiótica de las comunidades rurales que viven y perviven en los territorios, y otro lado, esa apropiación depredadora del agua, que ve el agua como un recurso. Y por eso, pues, se han seleccionado tres disputas en torno al agua, las cuales están determinadas por las diferentes diferencias socioculturales de los actores. Estas disputas surgen en un contexto de gran riqueza hídrica y ecosistémica, en donde la demanda de agua no está relacionada con la oferta hídrica, sino con las necesidades de los intereses de las sociedades presentes en la cuenca, mismos que responden a esas actividades económicas y productivas y, por supuesto, socioculturales. Por lo anterior, podríamos plantear y decirlo, claro que sí, que la cuenca del río Dagua no presenta un déficit de agua en ningún mes del año. Esta situación es gracias a la gran oferta de agua superficial que puede cubrir las demandas de las actividades económicas. Dicho de otra manera, los problemas ambientales que presenta la cuenca del río Dagua están determinados por la calidad del agua, es decir, temas de contaminación, y no por su cantidad, porque en el Pacífico fluyen anualmente 378 kilómetros cúbicos de agua gracias a una amplia red hídrica de 12 cuencas hidrográficas, entre ellas la cuenca del río Dagua. ¿Qué se puede concluir de esos tres casos presentados? Pues que se pone en evidencia esa estrecha relación entre esas dos formas de apropiación del agua y las características socioculturales de los actores. En el caso de la comunidad de San Cipriano, el agua y la naturaleza, aunque es utilizada para fines turísticos, el sistema social está basado a partir de una economía itinerante y de alternancia, donde la complementariedad entre la vida económica, la protección del agua y la conservación están en concordancia con el ecoturismo y la reproducción de los bienes comunes. No obstante, y se destaca que su creación respondió al interés institucional de actores externos que desean garantizar el suministro del agua no para Buenaventura, sino para el puerto de Buenaventura, lo que una vez más señala las contradicciones y desigualdades de esas relaciones de poder que caracterizan esos espacios de disputa. En el caso del segundo caso, el caso de Zaragoza, encontramos esas comunidades tradicionales, locales, llevan a cabo una minería artesanal desde tiempos inmemorables, pero ante la fiebre del oro, que estalló en el 2009,
Llegaron actores externos caracterizados por ser grupos al margen de la ley, mismos que generaron una dinámica social con problemas de orden público y un gran daño ambiental irreparable sobre los ecosistemas, empobreciendo a su vez más los actores históricos que allí han habitado, ante la incipiente mirada institucional, la débil presencia provocada ausencia del Estado. Por lo que respecta a la vereda La Virgen, que es el tercer caso, en el corregimiento del Palmar, en la Cuenca Alta, pudo constatarse esa confrontación entre el parcelamiento de la propiedad y el uso del agua para fincas de recreo, entre quienes viven allí y los finqueros de Cali. Todos ellos ausentistas, claro está. Se contrasta aquí entonces que los primeros mantienen un uso múltiple, es decir, los campesinos, y de subsistencia basando su apropiación en esa concepción del agua para riego y consumo doméstico. Mientras que los segundos, esos ausentistas caleños, usan el agua solo para fines recreativos, llenado de piscinas, vulnerando el acceso y el uso de los primeros y trastocando el ciclo hidrosocial sostenible a lo largo del tiempo. ¿Qué podemos concluir hasta este momento? Hasta este momento podemos concluir que se trató de comprender a largo plazo que lo que ha llevado hasta la actual situación de insostenibilidad socioambiental en la cuenca del río Dagua ha sido el cambio en las distintas formas de apropiación social, las cuales han variado en el tiempo al pasar primordialmente a un uso múltiple, asociado a estrategias polivalentes tradicionales, a un uso extractivo y de despojo, asociado a una economía capitalista. Obviamente no se contribuirá a resolver la crisis hídrica global, pero sí ayuda al entendimiento del ciclo del agua en pro de la gobernanza más equitativa y de la sustentabilidad. Es por esto que podemos afirmar que la cuenca del río Dagua ha sido escenario de diferentes transformaciones ambientales debido a la intervención humana, mucho más intensas en el siglo XX, con la consolidación del puerto de Buenaventura como polo de desarrollo agroindustrial de la nación, donde las constantes disputas y tensiones entre los dos modelos de apropiación social identificados se asocian a los diversos modos de valoración de la naturaleza que tienen los actores, los cuales responden a su cosmovisión particular y al periodo histórico en el que se suscriben. Es por esto que encontramos que entre la apropiación social desde los actores a lo largo de la cuenca, pues encontramos los pueblos indígenas, donde el agua es vida, sin agua no hay vida, eso sí es lo primordial, está asociada a sus creencias culturales, institucionales y sistemas de gobierno propio. Los pueblos indígenas tienen una concepción más integral o holística del territorio según su cosmovisión, usos y costumbres ancestrales o tradicionales. Están los pueblos afros, donde el agua es la vida, es todo. Sin agua no podríamos vivir, el agua es la vida, lo es todo. Los ríos, los bosques, la naturaleza en sí, son espacios de uso, gracias a los cuales se garantiza su protección a través del tiempo. El proyecto de vida de una visión propia, como organizaciones étnico-territoriales, plantea estrategias de uso y manejo del territorio, el equilibrado entre la generación de ingresos, pero también de la seguridad alimentaria bajo base del autosustento. Por otra parte, encontramos las comunidades campesinas de la parte alta, todo, la vida, sin ella no podemos vivir, sin ella no puedo salir adelante. Si queremos desarrollo y queremos paz, tenemos que tener agua, traerla de donde sea, darle a la gente agua para el desarrollo personal, para cultivar. Para los campesinos hay una relación directa entre la tierra, la naturaleza y el agua, a través de la producción de alimentos, a través del trabajo familiar, a través de las formas de organización comunitaria a pequeña escala. El enlace entre el agua, pero también de la naturaleza, va más allá del intercambio comercial y corresponde a un espacio donde se construye la vida misma de las familias campesinas. En el orden institucional, para la gente de la zona el agua es todo. Si usted va y le pregunta, yo sé que le van a decir lo mismo. Estamos tratando de trabajar con ellos, que tienen que mirar que es un recurso finito y hay que empezarlo a organizar. Para la institucionalidad del agua en el ordenamiento jurídico tiene una doble connotación, se erige como un derecho fundamental y como un servicio público que hay que gestionar. Y finalmente, para los finqueros o los grandes propietarios, el agua se dan esas connotaciones de conservación incipientes de agua para la recreación, esa construcción de fincas. Dicen, esto significa que es un lugar mágico donde convergen fauna y flora especiales, rico en diversidad, una vegetación especial que la convierte en una máquina hídrica natural. Finalmente, también se puede afirmar que los periodos históricos estudiados señalan que la relación sociedad-naturaleza-agua ha variado a lo largo del tiempo y ha dependido del contexto espaciotemporal donde se ubican. Mientras que para unos, tal como se demostró ahorita, el agua es un recurso usado para el riego de cultivos, para su desarrollo económico, para otros es una unidad de ordenamiento, acto para su gestión y aprovechamiento, pero para otros es fuente de vida, un bien común. Es decir, que las formas como circula el agua a través del tiempo es diferencial y está determinado por la cultura.
En cuanto a desafíos y dificultades, es importante destacar que el proceso de reflexión y discusión filosófica que giraron en torno a la complejidad de los estudios hidrosociales fue muy alto. La construcción de un marco conceptual que permitiera y diera cuenta de esas múltiples dimensiones del agua y la articulación con esas categorías híbridas para poder llegar al ciclo hidrosocial fue uno de los retos más constantes en la elaboración del documento. Desafíos que no han logrado ser superados en su totalidad, pero que en su proceso siento que me han acercado aún más hacia abordaje sistémico desde la historia ambiental como campo interdisciplinar y su relación con la sustentabilidad. Entre las mayores dificultades fue la pandemia del COVID-19, que afectó tanto actividades de campo tanteadas como la pasantía internacional. Rescato dentro de las conclusiones también el giro que tomó mi investigación en torno al cuestionamiento de cómo se han narrado históricamente los procesos socioambientales. Creo que estamos en deuda de construir y visibilizar otras voces. En el caso de la cuenca del río Dagua, esas voces invisibilizadas de esos pueblos indígenas, afro y campesinos. Esos saberes y sentires que persistían y aún persisten, los cuales son necesarios rescatarlos. Un gran desafío también fue realizar este modelo perfectible, claro que sí, de uso múltiple y uso especializado extractivista, que cambió mi manera de mirar la cuenca. Gracias a mi participación en proyectos previos, pues tenía unos conocimientos antes de llegar al doctorado que fueron combinándose con todo lo aprendido y con la dirección de mi director para poder identificar cuán colonizada me encontraba dentro de un pensamiento lineal como historiadora, cronológico, que no me era capaz de devolverme en el tiempo para poderle dar sentido a esa perspectiva o a ese uso de las categorías híbridas. Entonces, construir de una manera diferente esa periodización que pareciera que siempre es lineal para poder devolverme y hacerlo cíclico, pues me propuso un gran reto. Entonces, yo creo que eso es de las cosas más destacables en cuanto a las conclusiones. La producción de tesis doctoral, pues tengo un artículo en revista científica, 3 ponencias, congresos internacionales y una en un congreso nacional. En cuanto a los agradecimientos ya para finalizar, pues infinita gratitud a la Universidad Autónoma de Occidente por la financiación de mis estudios doctorales, a mi director, el doctor Narciso Barrera, por su guianza y paciencia, a los evaluadores por sus enriquecedoras apreciaciones y revisión, y por supuesto a las comunidades de los municipios de Buenaventura, Dagua, La Cumbre, Restrepo, a mi familia y a todas las personas que de una u otra forma creyeron en mí. Gracias. Bueno, muchas gracias por este interesante trabajo que nos has presentado hoy, Elizabeth. Vamos entonces a dar espacio a las voces de los jurados evaluadores. Arrancamos con el profesor Diego, 5 minutos, el profesor León, 5 minutos y el profesor Jesús Alfonso, 5 minutos. Entonces, estás pendiente para tomar nota. Luego de que termine el profesor Jesús Alfonso, inmediatamente empiezas a dar las respuestas a las inquietudes, sugerencias, preguntas. Profesor Diego, muchas gracias por acompañarnos en este acto de sustentación. Tienes la palabra, estimado profesor. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la coordinación del doctorado por permitirme hacer parte de este proceso como lector. Muchas gracias por tenerme en cuenta, en tanto que mi proximidad con la cuenca del río Dagua, mi sentir está en la cuenca desde hace unos años por los diferentes ejercicios que he venido desenrollando. Quiero empezar por lo último y felicitar a Elizabeth por el ejercicio tan juicioso que ha realizado con esta tesis. Trabajo que conozco porque hice parte del proceso, del proyecto, del macroproyecto que estábamos las diferentes instituciones en la cuenca. Entonces, felicitarla por tan juicioso ejercicio, y decía que quiero empezar por lo último es porque se destaca, si bien no es una propuesta de colonial, se reconoce, se destaca, se visibiliza en el texto el giro de colonial o el rumbo otro
que toma la propuesta. No a profundidad, porque entendemos que no era el propósito, pero que además que fue un giro que, a mi entender, tiene mucho que ver bajo la percepción, digamos, que va tomando y el acompañamiento que se va generando. Y digo desenrollar porque precisamente para poder construir historia ambiental tenemos que desenrollar el tiempo, y a esto me refiero a las concepciones o a las maneras culturales de los pueblos originarios. Bien, quiero resaltar también, digamos, el tema de hay unos mapas muy interesantes que sobre todo en el documento se evidencian, muy interesantes, muy apropiados, y lo refiero en tanto que en este momento estamos en una propuesta acompañando un ejercicio para Buenaventura, que algunos de estos elementos creo que son sumamente útiles y apropiados, y ya me referiré a ello. Destaco la simbiosis que se trata de hacer entre cultura y espacio. El espacio es un lienzo y la manera cultural de los pueblos es la que le da forma desde el habitar humano y modifican, construyendo arte o destruyendo con la construcción del territorio. Quiero decir con esto que el territorio es una construcción social. Y con eso quiero formular una pregunta muy concreta que hace referencia a resaltar precisamente, me parece muy importante cuando se hace esa trazabilidad de la historia, mencionar que la historia siempre es contada por los vencedores, pero la historia queda incompleta en tanto que estamos hablando de una de las regiones más biodiversas del mundo. Ya Elizabeth lo refiere, 1000 milímetros tanto en la parte alta y 6000 o más en la cuenca baja. Es decir, eso no ocurre en cualquier parte del planeta. Entonces, eso ha permitido una concepción biocultural muy diferente, que precisamente los actores sociales, los protagonistas, los actores sociales indígenas, campesinos, afros, ¿cierto?, mestizos, tienen maneras culturales distintas. Yo quisiera preguntar simplemente cuál es digamos, la apreciación o cuál es el aspecto, por lo menos entre lo afro y lo indígena, que se encuentra en común en estos habitantes de la cuenca, y que de eso tienen en distinto que nos materialicen otra mirada del agua, una mirada no antropocéntrica, una mirada no eurocéntrica, sino que es una mirada otra que responde precisamente a las visiones que emergen de los sentires de nuestros pueblos que habitan estas comarcas. Esa es mi pregunta. Y simplemente termino diciendo que qué interesante que algunos de estos puntos se tengan en cuenta para repensar, para metabolizar aspectos en la planeación de los escenarios futuros para las cuencas del Pacífico. Quiero decir, necesitamos recuperar la historia, entender qué tenemos en el aquí y ahora, recuperar la historia, pero una historia otra, para poder plantear otros escenarios posibles en el futuro socioambiental del Pacífico, porque la planeación del Pacífico se hace con una mirada muy mercantilista de la naturaleza, como bien lo estás planteando. Entonces, qué bueno que esto tenga una visión a cómo pedagogizar eso para la apropiación social de esto, para transitar a nuevas formas de planeación de los territorios del Pacífico. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, estimado profesor Diego. Le damos la palabra entonces al profesor León Felipe. Gracias, profesor, por acompañarnos, y tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a la institución y a todos quienes hicieron parte para invitarnos también a esta sustentación y a esta importante lectura de este trabajo doctoral. Lo primero que diría es que desde el año 2009, cuando iniciamos el doctorado de Ciencias Ambientales, las universidades de la Universidad del Cauca, la del Valle y la Universidad Tecnológica de Pereira, tenemos un punto común de encuentro, que es reconocer que los temas ambientales implican una relación entre la sociedad y la naturaleza en ambientes concretos que llamamos territorios. En ese sentido, me parece muy sugestivo, y la tesis de Elizabeth lo invita a ello, reconocer en casos concretos lo que son las apuestas por la sustentabilidad. En este caso, en ese sentido, me parece muy apropiado el nombre de este doctorado, y
con un gran compromiso frente a las problemáticas, conflictos y riesgos en un territorio colombiano donde infortunadamente la gestión ambiental, como vemos hoy en Ijábara, Buriticá, está militarizada en buena parte. La tesis se sostiene y así hicimos ese recuento en nuestro juicio. Pensar en el ciclo hidrosocial, me parece muy afortunado que ya Elizabeth la tenga en el título. En los últimos 2 capítulos se convierte en una idea conectora que permite entonces buscar esa fundamentación teórico-metodológica que intenta ligar desde un tema interdisciplinario aspectos realizados directamente con la historia ambiental, la ecología política, la biocultura y otros temas que intenta también justificar a partir de sus categorías híbridas. En ese sentido, me parece que la tesis se sustenta y se sostiene. Solamente me genera una expectativa de una recomendación que habíamos hecho en el juicio frente a unas conclusiones que hoy noto en la sustentación de Elizabeth, que me atrevo a decir ligan todo este tema de historiográfico también con el tema de lo que podría llamarse una sociología de la cultura. Allí un poco, y me disculpa mi sesgo sociológico, uno sí esperaría de pronto cuando se da cuenta de diferentes actores, que esos actores estuvieran claramente delimitados y diferenciados en las conclusiones. Es decir, si vamos a hablar de comunidades tradicionales, si vamos a ver de instituciones, que estuvieran muy concretamente diferenciados, porque también entre ellos no hay unos juicios de carácter monolítico. Atrevo a decir que también entre ellos pueden haber diferencias y discordias. En la tesis se hablaba un poco de la propuesta de actor red de Latour, o se habló también en su momento de Turén, pero por ejemplo en la costumbre que en mis ejercicios que realizamos los trabajos de campo, pues permitiría pensar en el espacio social y en esas diferenciaciones. Un poco solamente quedé con cierta expectativa frente a una consecución del tercer objetivo, que es muy rico en términos de los 3 estudios de caso que elige para hablar de la cuenca, pero me generó, digamos, y aún la tabla 12 no es muy clara al respecto. Espero que se pueda solucionar esa situación. Por último, una pregunta y que tiene que ver con el resultado de las conclusiones en el último periodo. En el año 2017 supimos que hubo un paro en Buenaventura y supimos que ese paro durante 22 días hubo una injerencia muy interesante de lo que Toledo en 2015 en Ecocidio en México llamaría la presencia del poder social como tal. Supuestamente desde allí surgió propuestas de Buenaventura y hubo también propuestas donde esa movilización social trataba de mesas temáticas de apuntar hacia una visión de desarrollo distinto, no solamente el distrito y el tema urbano, sino también el 30% del territorio del Valle del Cauca, que es Buenaventura a nivel rural. Entonces me gustaría escuchar de Elizabeth una reflexión al respecto y por último, ¿qué percepción te genera la crítica que hace Boaventura de Santos al concepto de la matriz de la gobernanza como una matriz que sustenta subrepticiamente aún el neoliberalismo? Y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias, profesor León. Le damos entonces la palabra al profesor Jesús Alfonso Flores. Profesor, muchas gracias por aceptar y acompañarnos en este proceso. Gracias, Hernando. ¿Se me oye bien, por favor? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, también quiero unirme a esa voz de felicitación a Elizabeth y por supuesto al director por ese trabajo que per se ya es un ejercicio muy
significativo a mi manera de ver sobre los estudios globales en la cuenca del Pacífico, y en particular sobre esta cuenca específica hidrográfica que va directamente al océano. Entonces, pues quería reiterar ese saludo de felicitación. Tengo algunos comentarios. Primero, resaltar que, como lo indica el trabajo, pues es una temática que la autora viene desarrollando y por lo tanto demuestra con suficiencia la solvencia temática sobre un campo que en otras investigaciones ya reseñadas en el mismo texto dan cuenta de esa evolución, y que por lo tanto el ejercicio de la formación doctoral fue como una otra ocasión de poder seguir profundizando en esa temática, como lo dice allí y lo indica el desarrollo mismo del trabajo. Por lo tanto, creo que para el doctorado como tal, esta tesis da como un aporte muy significativo sobre el por qué una persona decide hacer un doctorado, ¿no? Y creo que allí hay algo que resaltar. Lo que también se indica en los productos, publicaciones y socialización de la temática que la autora ha venido haciendo sobre la problemática estudiada. En segundo lugar, creo que el tema pues nos pone en uno de los núcleos problemáticos del mismo doctorado, que es pensarnos el concepto de sostenibilidad y ponerlo en discusión como lo hace el texto con esa discusión clásica, ya diríamos clásica para lo que es la corta historia de toda esta discusión en el marco global de la reflexión de las ciencias sociales en general y ambientales y de otras, sobre con ese contraste que establece con esa idea de la sustentabilidad, la sostenibilidad, y allí abre un camino porque es no plantearlo en abstracto, sino en particular sobre un tópico tan específico como es el manejo del agua. Entonces creo que allí hay una referencia bastante también oportuna para continuar la discusión del doctorado. Creo que hay unas, a mi manera de ver, inquietudes que deberíamos tener en cuenta para seguir profundizando sobre estas reflexiones, y son como lo siguiente, muy brevemente. El trabajo plantea que esas dos visiones globales, esa extractivista y la otra de uso múltiple, en fin, no son excluyentes porque están en el mismo territorio. Yo invitaría, con todo respeto, a reflexionar sobre ese concepto. Y yo creo que si son excluyentes, o mejor dicho, que sí son excluyentes, porque por eso son contrarias, son contradictorias, y tendríamos que ver si se está entendiendo lo mismo el concepto de exclusión con el concepto de coexistencia. La coexistencia no estaría seguramente indicando de que no son excluyentes, o sea, son tan excluyentes que son contrarias, y esa es la tesis central del trabajo. Entonces, sería bueno que se revisara esa palabra, o tal vez yo no lo situé bien como lo quiere señalar la autora. Y se vuelve irreconciliable las dos perspectivas. En ese sentido, creo que el trabajo nos invita y invitaría también a seguir profundizando sobre una matriz global o una tesis genérica, que es que finalmente lo insostenible o la problemática de la no sostenibilidad de todos estos asuntos hoy en día, pues son el resultado evidente de esa trama colonial que finalmente plantea la autora de cuándo comienzan los problemas para el agua en la cuenca, cuando la llegada de los españoles, en fin, pues eso es una visión que globalmente nos ayuda, nos permite analizar toda la complejidad de las diferentes maneras de entender el uso. Yo invitaría entonces, por lo tanto, a que aprovechando esa perspectiva se pueda hilvanar más para poder entender cómo efectivamente eso que podríamos llamar como un mal originario, tal vez, o un punto de partida de la insostenibilidad, pueda hoy servir
de materia para ahondar en una contrapropuesta. Y finalmente, ya se me cumplieron los 5 minutos, finalmente diría que por lo tanto sería oportuno ahondar para trabajos posteriores, obviamente, en cómo seguir discutiendo esas dos perspectivas que finalmente son globalmente dos formas de pensar, dos como visiones, para no quedar para no llegar a caer en un esencialismo posible de que entonces la visión o las cosmovisiones previas a la colonia tienen una manera casi que cuasi perfecta de existir y la otra per se siempre en descomposición. Y para que no caiga, sino como es una tesis justamente histórica, entonces nos ayudaría a romper con ese esencialismo, o sea, tener como cuidado con eso. Y reitero la felicitación y agradecer al doctorado por invitarme a leer este trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado profesor Jesús Alfonso. Estimada Elizabeth, 10 minutos para dar respuesta a las inquietudes, comentarios, preguntas, sugerencias de nuestros 13 evaluadores. Pasados 10 minutos, le damos la palabra al doctor Narciso Barrera para que el profesor intervenga 5 minutos y luego nos vamos entonces a deliberación. Muy bien, 10 minutos. Bueno. 10 minutos. Entonces, primero para el profesor Burgos, eso de lo afro, resaltar lo de lo afro y de lo indígena para posteriores temas, yo creo que sería lo más importante es tener en cuenta esa construcción de mundos diferentes. Nosotros lo veíamos en cursos de inclusión, es ese tema del reconocimiento de la diferencia, ¿no? Saber de que esos otros tienen creencias culturales, cosmovisiones, diferentes modos de vida, ¿no? Esos saberes de los pueblos de la tierra, claro que sin tratar de caer en el romanticismo, porque, bueno, no sé, queda específico en el modelo conceptual, cuando se dice que los tiempos, la temporalidad, claro que generan impacto. Si se hablan de temas de impacto ambiental, claro, la minería ilegal genera impacto, la minería tradicional genera impacto, pero son los tiempos, la temporalidad, son temporalidades mucho más largas pensadas en la intergeneración. Mientras que el otro modelo, el extractivista, pues los tiempos la temporalidad es mucho más corta. Entonces yo creo que lo más importante es esa construcción de esos otros mundos, el reconocimiento de esa diferencia, es tratar de darle, visibilizarlos, de darle voz a esos otros, ¿no? A esas otras formas de concebir mundo. En cuanto a lo planteado por el profe León y el tema de la gobernanza, pues entonces, bueno, ¿qué es lo que se encuentra o qué es lo que más resalta el tema de la movilización o del paro cívico del 2017 en Buenaventura? Eso, yo creo que lo más importante es que pone en manifiesto esa crisis de gobernabilidad y gobernanza en Buenaventura. ¿Por qué? Porque pues se dan temas de la corrupción de los dirigentes políticos y es el tema de eso institucional completamente desinterés o incapacidad, también que en un juego con esos actores, con esos actores al margen de la ley, que también empiezan a tomar presencia y que toman presencia, claro que está, en el territorio. Importante, se puede decir, el reconocimiento de los derechos y la forma como la comunidad y el presencia del poder social tratan de obligar a esa institucionalidad corrupta a tomar acción. Lo estamos viendo en este momento, ya están las convocatorias de FON Buenaventura, en donde se está planteando la necesidad de esa política, de esos estudios de diagnóstico y de esa política hídrica para el distrito de Buenaventura, desde la misma comunidad. Entonces la invitación que hacen y que se genera por la presión social es tratar de darles ese reconocimiento que muy bien encaja con lo que acabo de comentar del profesor Burgos. Con la matriz de la gobernabilidad de Buenaventura de Sousa,
Buenaventura de Santos, perdón. Esa matriz de gobernabilidad del neoliberalismo encaja muy bien con el neoliberalismo porque es ese modo de gobierno, ¿no? Entonces, ese nuevo escenario donde el Estado, o sea, la presencia del Estado que tendría que ser y tener más fuerza, pues transforma sus funciones para adaptarse a esa globalización neoliberal. Ay, esa globalización neoliberal. Entonces, qué pena un momentito. No sé. Más la gobernanza, sí, es de gobernabilidad y de gobernanza, sí, señor. Entonces, lo que dice este autor es eso, el Estado, esa presencia institucional, deja de un lado y lo que hace es adaptarse a esa globalización neoliberal, no de la nada que sea Buenaventura en este momento, la puerta comercial para el continente asiático, pero también para la costa este, es estratégico, el puerto estratégico, puerto principal, estratégico, pero todo está pensado para el puerto de Buenaventura, no para la gente, ¿no? Entonces, y ahí se refuerza mucho, si, digámoslo, si podemos ponerlo a dialogar, en el planteamiento que hago de la tesis, de esos actores hegemónicos en el poder, esa hegemonía neoliberal que genera esas nuevas narrativas, ¿no? Y entonces se pone de manifiesto nuevamente esa crisis de gobernabilidad, de gobernanza, claro, pero también de legitimidad. Entonces, pues supremamente, o sea, tiene muchísima relación esta matriz de gobernanza. A ver, en cuanto al profesor Jesús Flores, bueno, la teoría genérica, yo aquí, bueno, las dos formas de uso, claro que sí, será oportuno andar en trabajos posteriores. Yo creo que desde que el profe Jesús me leyó el anteproyecto, una de las reflexiones era tratar de no romantizar a las comunidades, porque si pareciera que yo siempre estoy romantizando. Recuerdo que eran de las apreciaciones que más me hacían en el doctorado, pero yo creo y trato de plasmarlo en el documento, es que no lo hagan mal o no es que lo hagan bien, se trata de que está pensado o está en armonía con otras cosas, entonces hay muchísima más alternancia, ahí está pensado desde la totalidad, está pensado también desde lo integral. El tema de la temporalidad es supremamente importante y esto nuevamente vuelve y se concatena con lo planteado de esas cosmovisiones y esos modos de ver el agua. Entonces, ya, creo que respondo a las preguntas. Muy bien. Entonces, si no vas a plantear algo más, vamos a darle al profesor Narciso la palabra para que ayude a reforzar algunas ideas y bueno, y nos comente un poco cómo fue la experiencia en tu proceso de formación. Profesor Narciso, muchas gracias nuevamente por aceptar la dirección de esta tesis. 5 minutos, profe, para que concretemos en ese tiempo lo que haya que decir. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas, todos. Es un honor, muy contento el día de hoy de haber escuchado la presentación de Elizabeth, muy clara, muy precisa y, digamos, polémica, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, agradezco a la Universidad Autónoma de Occidente el haberme invitado a ser director de Elizabeth. Y bueno, eso se dio en el marco de un curso que yo ofrecí hace años ya en la Universidad del Valle, me parece que el programa de Ciencias Ambientales, el doctorado en Ciencias Ambientales, y ahí tuve el gusto de conocer a Elizabeth y retomar contacto con un viejo amigo colombiano que forma parte de su universidad y que durante nuestra juventud pues tuvimos una relación muy creativa, y en ese marco pues también la experiencia que yo obtuve en mi tesis de maestría, una tesis que llevó mucho tiempo sobre la historia ambiental de la ganadería en el estado o departamento de Veracruz, en el oriente de México, una zona tropical, una zona pues de alguna manera parecida a el Pacífico colombiano, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, pues nos tomamos el rumbo, navegamos, Elizabeth y yo, durante un buen tiempo, sorteando todos los vendavales, que significa, pues, la construcción de un modelo, las rupturas de una forma de pensar de una historiadora
clásica, pues, que piensa clásica en términos clásicos, con esta idea del evento, de la coyuntura, con esta idea de la linealidad, y cómo construir un modelo que por supuesto que es perfectible, muy perfectible, mirar de otra manera y bajo otras perspectivas, eso que nos interesa muchísimo en este momento que vivimos, que padecemos, ¿no? En donde aquí lo que debe de remarcarse es quiénes construyen la vida y quiénes defienden la vida frente a quienes producen la muerte o están, digamos, provocando la muerte. Ese es el contexto global, ese es lo que estamos viviendo actualmente, y entonces la tesis pues alumbra a mirar una pequeña región de Colombia, una Colombia muy diversa, muy interesante, desde el punto de vista socioecológico y no solamente ecológico, en donde, bueno, es muy interesante lo que reconoce Elizabeth bajo el modelo que se propone, y que de alguna manera es, digamos, también un espejo de lo que le pasa a nuestra región latinoamericana, ¿no? Encontramos ahí elementos de mucha, digamos, muy semejantes a otros que suceden en México, en otros países de América Latina, y fortalecen la idea de que este proceso ha sido un proceso general, ¿no? En donde, pues, las víctimas, lo tengo que decir así, son los pueblos sojuzgados, pues, ¿no? Independientemente de que al interior de esos pueblos haya disputas, lo importante no son sus disputas en tanto que no modifican o no han modificado el ciclo hidrosocial en su conjunto, sino la disputa de dos modelos que son excluyentes, por supuesto, ¿no? Pero que se presentan en términos de disputa y en términos de tensión en un espacio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto configura, domestica o, digamos, modifica y amolda, pues, una cuenca que es estratégica para Colombia, por lo dicho ya por Elizabeth, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que fue muy interesante, momentos difíciles, ¿no? En la construcción, ¿no? Precisamente porque hay que romper maneras de mirar, y ese es el reto de una ciencia transformadora y que pretende transformar radicalmente. Entonces, para terminar, pues la tesis de Elizabeth, que se construye desde una pequeña cuenca, porque no es la cuenca del Amazonas o la cuenca del río Nilo, ni la del Mississippi, pues lo importante de ello es cómo se va construyendo una manera de pensar a los sujetos, a las intersubjetividades, a las disputas y a las tensiones, y cómo finalmente el modelo propuesto por el Estado, ya sea mexicano o colombiano, pues es el que de alguna manera está ejerciendo un papel negativo en torno a pues la sustentabilidad de dicho lugar, ¿no? Y yo he estado siguiendo también lo que sucede en Buenaventura desde antes del 2017, pero fundamentalmente del 2017, y pues es, digamos, como que el reflejo de una sociedad en crisis, de una sociedad molesta, de una sociedad en rebeldía, de una sociedad que se pone en la primera línea, de una sociedad cuya juventud está buscando construir un futuro aquí y ahora, que pues es el resultado de empujarle más hacia el lado de la muerte y no de construir esperanza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Narciso, por su intervención. Vamos a pasar entonces al momento de deliberación por parte del comité de evaluadores. Entonces agradezco a Elizabeth y al doctor Narciso que se desconecten por unos minutos. Ya los volveremos a llamar con Yomara. Elizabeth, para que estés pendiente, Yomarita ya te informa rápidamente, mientras hacemos entonces Claro que sí. el momento de deliberación. Bueno, entonces nos quedamos jurados, el profesor Elizabeth Gómez y Yomara, a deliberar. Muy bien.